¿Cómo están alumnos, alumnas? Soy el profesor Johnny Ruiz. Con tu profesor Johnny vas a llevar el curso de literatura. Y hoy justamente nos toca explicar, comentar respecto a esa categoría llamada literatura, es decir, teoría literaria. Y debemos comenzar primero dando las características de la literatura, esos textos que tú constantemente los observas, los lees, cuentos, poemas, dramas, tragedias, ensayos. Eso es literatura y presenta cualidades, presenta características. Veamos las principales. Tenemos aquí que la literatura es arte y lo comparamos con la ciencia, con la tecnología, con la artesanía. Es que justamente la literatura es una actividad proyectada a generar ¿qué? A generar belleza. Luego, la literatura es estética. Ahí está. Estética significa que se proyecta a generar belleza y por consiguiente uno, al entrar en la lectura de un cuento, de un poema, una novela, en fin, termina diciendo, me gustó, excelente, bonito, chévere. Son reacciones ante lo bello. Tenemos ahí otra característica, es que la literatura es ficticia. ¿Y qué significa ficticia? Ficticia significa que recrea la realidad. Recrea la realidad. Y para eso vamos recordando al mayor cuentista peruano, a nuestro gran Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro escribió un gran cuento entre cientos de cuentos que tiene, el cuento Los gallinazos sin plumas. Ahí observamos que ¿cuál es lo real? El tema. ¿Y el tema cuál es ahí en ese cuento? La explotación laboral contra los niños. Es lo real. Pero Ribeiro, ¿qué hizo? Inventó personajes para que representen ficcionalmente esa explotación laboral. E inventa a un personaje explotador, el abuelo Don Santos. Inventa a dos niños explotados, a sus nietos, Efraín y Enrique. Date cuenta, el autor partió de la realidad e inventó personajes para que representen la realidad. Eso significa ser ficticia, recrea la realidad. Otra característica es que la literatura es verosímil. Verosímil significa que se parece a lo real. Se parece a la realidad. Y vamos comentando otro cuento de Julio Ramón Ribeiro, el cuento más evaluado en el examen de admisión UNT, El banquete. Ese cuento, ¿qué tiene como tema? La corrupción en los políticos. Ese cuento fue publicado en 1958. Date cuenta, ha pasado un promedio casi de 60 años y un cuento publicado en 1958 se parece, refleja la realidad que estamos viviendo, la corrupción política. Otra cualidad es que la literatura es verbal. El código principal de la literatura son las palabras, lo que llamamos en comunicación el código articulado, el código lingüístico y aquí el código verbal. Otra cualidad importante de la literatura es que emplea lenguaje connotativo. Y aquí vamos distinguiendo entre lo que es lenguaje connotativo y denotativo. Propongamos un ejemplo. Me asomo a la calle, observo la lluvia. Si yo digo, está lloviendo, ese es un lenguaje directo. Es un lenguaje denotativo, evidente. Es decir, no es literario. De pronto, me asomo otra vez a la calle y digo, están cayendo las lágrimas del cielo. Ese lenguaje figurado. Es que en el lenguaje figurado empleamos las figuras literarias. Al decir, caen las lágrimas del cielo, estamos empleando la metáfora. Veamos aquí
Un ejemplo que lo hemos sacado del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, es decir, del autor chileno del Premio Nobel 1971, Pablo Neruda. Aquí tenemos un fragmento del poema 14 y ahí dice: mi alegría muerde tu boca de ciruela. Y aquí está el lenguaje figurado, boca de ciruela. ¿Y cómo sería en lenguaje denotativo? O sea, en el lenguaje que no es literario. Si tú a ella le dices, tu boca es suave, rojiza, dulce, esto será ¿qué? Será lenguaje denotativo. No olviden, ¿ah? El lenguaje denotativo no es esencia de la literatura. ¿Cuál debe ser? El lenguaje connotativo, el llamado también figurado, el que emplea figuras literarias. Vamos a una siguiente característica. La literatura es biplánica. Es que tú sabes que la literatura está formada por palabras, por signos lingüísticos, y por tanto comparte la característica de los signos lingüísticos. Es biplánica, o sea, tendrá un significado y además que tendrá un significante. El asunto es que, para variar, en la literatura le damos otros nombres y al significado le llamamos el fondo y al significante le llamamos la forma. Por otro lado, la literatura tiene vertientes, tiene clases. La literatura también se somete a la diferenciación socioeconómica de este mundo en clases. Y hablamos de qué? De vertientes. Hablamos de una literatura oficial y de una literatura popular. Es decir, oficial, clase media, nobleza; popular, la clase subestimada, olvidada en este país. Ahora sí pasemos ya a revisar esta característica, la de ser biplánica. Tenemos ahí que la literatura presenta dos planos, presenta fondo y forma. ¿Y de qué manera llamamos al fondo? Le llamamos contenido y a la forma la llamamos expresión. Y ojo, ambos elementos están estrechamente vinculados, mantienen una relación dialéctica, se influyen mutuamente. ¿Y sabes qué? Para poder trabajar adecuadamente el fondo y la forma, vamos a revisar a un gran autor ruso, a Fedor Dostoyevsky, con su máxima novela, Crimen y Castigo. Aquí tenemos la novela, la gran novela del ruso Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y vamos mediante esta obra explicando el fondo y la forma. ¿Qué debemos trabajar en el fondo? Debemos trabajar el tema, los personajes, la ideología o las ideologías presentes en la obra, el ambiente o ambientes, sucesos y además relaciones actanciales. Tenemos aquí Crimen y Castigo. ¿Cuál será el tema? El tema va a ser la crisis psicológica de un criminal. ¿Cómo se llamaba el criminal? Raskolnikov. Mira, al decir Raskolnikov estamos también mencionando a los personajes. Habría también que mencionar a la usurera, a Elena Ivanovna, a la amiga y después novia de Raskolnikov, Sonia, a su hermana Dunia. Las ideologías. En esta obra también encontramos ideologías que están en contraste. Aparece la teoría del superhombre y la religión cristiana, el catolicismo. Y según Dostoyevsky, de estas dos ideologías, ¿cuál destruye nuestra esencia? La teoría del superhombre. ¿Y cuál nutre, nos humaniza más?
el cristianismo en su perspectiva católica. También en esta obra encontramos ambientes narrativos, sobre todo el ambiente principal, una ciudad rusa que hasta ahora está vigente, San Petersburgo. Los sucesos, por ejemplo, un suceso importante en esta obra, cuando Raskolnikov asesina con un hacha ¿a quién? A la usurera Elena Ivanovna. Luego por aquí debemos revisar las relaciones actanciales. ¿A qué se refiere? Se refiere a la oposición o apoyo que hay entre personajes o elementos internos de la obra. Por tanto, decimos que habrá ¿de qué? De oposición y habrá de apoyo. Si recurrimos a esta obra, vamos a encontrar que hay una relación actancial ¿de qué? De apoyo. ¿Entre quiénes, por ejemplo? Entre Raskolnikov y su madre Pulqueria. Su madre siempre pendiente de él, apoyándolo, acompañándolo. Pero también hay oposición entre Raskolnikov y Elena Ivanovna. ¿Qué hace Elena Ivanovna? Era usurera y por consiguiente, en afán de conseguir dinero, ¿qué hace Raskolnikov? La asesina. Hay una oposición ahí. O también, siguiendo esta obra, entre Dunia, la hermana de Raskolnikov, y Svidrigailov. Era su acosador. Por tanto, ahí encontramos ¿qué? Encontramos oposición. Pasemos ahora sí lo que es a la forma. Y mira, en la forma hay que precisar el género de una obra literaria. ¿Esta obra qué será? Si tiene personajes, hechos, ambiente, tiempo, narrador, claro, está en el género narrativo. ¿Y qué especie? Una narración amplia se denomina novela. Género narrativo, especie novela. Luego también hay que precisar la estructura de la obra. Pero ojo, la estructura de la obra hay que precisarla según el tipo de texto. Por tanto, estamos ya en la estructura, ¿no? En la estructura hay que observar el tipo de texto porque no todas las obras presentan los mismos componentes. Si la obra es narración, ¿qué podemos encontrar? Acabamos de comentar la novela Crimen y Castigo. Ahí vamos a encontrar partes. Esa obra presenta 6 partes y un epílogo. Es decir, un epílogo también puede ser parte de una obra. Otras obras presentan capítulos. Si seguimos segmentando, hallaremos apartados, hallaremos párrafos. Si la obra es lírica, es decir, poesía, ¿qué componentes básicos puede tener en su estructura? ¿Tendrá qué? Tendrá versos, unidades menores llamadas versos. Esas unidades se van agrupando y ¿qué forman? Forman estrofas. Y luego, ¿qué pasa si es que esa obra que estoy leyendo es teatro? ¿Qué observaré en su estructura? Vamos a observar divisiones mayores que se denominan actos. Los actos contienen escenas. Además, vamos a encontrar que en el texto teatral hay diálogos llamados también parlamentos. Por otro lado, en el texto teatral vamos a encontrar datos que van entre paréntesis y pueden indicar cómo se desplaza el personaje, pueden indicar sus estados de ánimo. De repente está alegre, quién sabe está molesto. O también pueden indicar cómo está ambientado el escenario. O puede dar a entender su vestimenta, la vestimenta de los personajes. Se denominan las acotaciones. Luego vamos a las técnicas. Las técnicas también hay que precisarlas
según el tipo de texto, aunque hay que recordar que hay técnicas que se pueden usar en diversos géneros, en diversas formas textuales. Vamos a la narración. Por ejemplo, en la narración podemos hallar una técnica llamada el flashback, es decir, el recuerdo breve. Vamos a la novela Don Quijote de la Mancha y encontramos que dentro tiene otras novelas y otros cuentos. Allá presenta la caja china. Otras obras pueden tener los vasocomunicantes, el monólogo interior, los diálogos directo e indirecto y tantas posibilidades. Y en lírica podemos encontrar qué tipo de técnicas. Por ejemplo, el grafismo. Grafismo significa que en el poema dispongo las palabras para que este texto tenga forma de algo. Seguramente has visto ciertos poemas llamados caligramas, que tienen forma de ave, forma de árbol, forma de corazón. Esa técnica se denomina el grafismo. Y si vamos al teatro también hay técnicas. En el teatro también podemos emplear el flashback, también lo podemos usar. Pero también, entre otras técnicas, está el monólogo. ¿Y a qué llamamos monólogo en el teatro? Cuando el personaje en cierta escena habla solo o sola. Otro elemento importante en la forma de una obra literaria se corresponde con los recursos expresivos. Este detalle importante, este lo evaluaron ya. ¿Qué son los recursos expresivos? Su nombre común, sobre todo, es figuras literarias. Las figuras literarias corresponden a la forma en el estudio de una obra literaria. De pronto vas a un poema y observas que ahí el poeta exagera. ¿Qué figura es? La hipérbole. De pronto en otro fragmento compara. Estamos en el símil. En otro fragmento observas que repite en el comienzo la palabra alma, alma, alma. Será anáfora. Las figuras literarias son los recursos expresivos. Un elemento también muy valioso en la forma de una obra literaria es el estilo, la forma de escribir del autor. Hay autores que prefieren utilizar oraciones cortas, sencillas y por tanto es muy entendible el texto. ¿Hablamos ahí de qué? Hablamos del estilo periodístico. O sea, redactar tal como se realiza en un periódico, con oraciones sencillas, claras, transparentes e entendibles para todo público. Hay autores que dicen, no, voy a exigir al lector para que se concentre más en lo que escribo. Y por tanto, ¿qué hacen? Usan oraciones amplias, complejas, oraciones compuestas con varios verbos, con proposiciones. ¿Y hablamos de qué estilo? Del estilo periódico, del estilo periódico. Vamos a otro contenido del tema teoría literaria. Revisemos el punto 3, los momentos de la composición literaria, es decir, ¿qué momentos, qué etapas sigue un autor para escribir un texto literario? Observa que vamos a encontrar 3 momentos, la invención, la disposición y la elocución, que son secuenciales. ¿Y qué significa invención? Cuando el autor se siente inspirado, le llega la inquietud por escribir, eso se llama invención. De manera común se le denomina inspiración. Una vez que el autor ya tiene la idea, tiene ya qué escribir, comienza a planificar. Este texto que voy a escribir va a ser un poema, será un ensayo, será narración, será épica, ¿qué va a ser? Y además comienza a planificar también la estructura, las técnicas que va a emplear. Ese proceso de planificación se denomina
la disposición. Y una vez que ya planificó, ahora sí, comienza a escribir el texto. Eso se denomina la elocución, el trabajo escritural, la escritura, la redacción del texto. Estos procesos pueden ser a veces inmediatos. Te llegó la idea por escribir, al instante piensas cómo hacerlo y lo escribes. A veces demora mucho y para eso vamos recordando al Premio Nobel 1982 colombiano, Gabriel García Márquez. Y hay que recordar su obra máxima, 100 años de soledad. Esa novela fue ideada por García Márquez cuando él tenía 18 años. Mira, cuando él tenía 18 años ya se generó lo que es la invención en él, la inspiración. Quiere escribir una novela con una familia, con una saga familiar. Y poco a poco intentó escribirla, y más o menos ideándose qué técnicas podía emplear. Por tanto, la planificación le duró más de 20 años. Cuando él ya está por los 39 años que dijo, ahora sí voy a escribir. Date cuenta, en Gabriel García Márquez para su novela 100 años de soledad, se dio un promedio de 20 años entre invención, disposición y elocución. Aunque ya sabes, a veces pueden ser de manera inmediata los tres procesos. Ahora sí, vamos a un cuarto punto, a las vertientes. Ya dijimos que la literatura también se somete a las clases sociales y hallamos que una literatura oficial, también denominada escrita. Otros prefieren llamarla grafemática. Grafema significa letra, grafemática escrita. Una literatura del pueblo, llamada también oral. Revisaremos de ambas vertientes unas 3 características y además sus manifestaciones principales. Vamos con la literatura oficial. Comencemos por su difusión. Su nombre ya lo sugiere, se va a difundir por medios escritos. Por ejemplo, obras literarias, revistas, la internet, periódicos, módulos. Debes saber que en estas últimas semanas, ¿qué hace la industria? Publica de lunes a viernes cuentos de autores liberteños. Mira, también un periódico puede ser un mecanismo de difusión de la literatura escrita. Luego vamos a sus autores. Los autores de las obras escritas se pueden reconocer, podemos identificarlos. Claro que hay excepciones. Por ejemplo, en el Perú, una excepción es el drama Ollantay. No se sabe quién es su autor, es una obra anónima. O vamos a España, el Cantar de Mío Cid, es obra escrita pero anónima. O vamos al mundo de los árabes, un libro maravilloso, genial, Las 1001 noches. Pero ¿qué sucede? Su autor no se sabe, ¿no? Pero son excepciones. Podemos decir que más del 98% de autores en literatura escrita sabemos autores, lo podemos precisar, lo podemos identificar. Por consiguiente, autores identificados. Luego vamos ya a su valoración. La literatura oficial o escrita está bien valorada. Tú vas a la UNT para postular, te dan un prospecto. En ese prospecto, en literatura, hay contenidos, como 40 contenidos, de los cuales que 39 son para literatura escrita, literatura oficial, y nada más uno para literatura oral o popular. O sea, está muy valorada. Valoración, agregamos aquí entonces, muy valorada.
E incluso a nivel sociocultural existe lo que se denomina la crítica literaria, los encargados de ¿qué? De comentar y estudiar las obras escritas. Vamos ahora sí a sus manifestaciones. Aquí encontramos la novela. Ojo, la novela solamente es escrita, porque hay que recordar que hay formas textuales que pueden estar en literatura oficial o en literatura popular. La novela es solamente escrita. Y aprovechemos para recordar un poquito nuestra región. ¿Quién es el novelista más famoso de La Libertad? Es de la provincia José Faustino Sánchez Carrión, es mi paisano. ¿Quién? Ciro Alegría Bazán. ¿Y cuáles son sus tres grandes novelas? Recordemos que en 1935, en Chile, publicó su primera novela, La Serpiente de Oro. En 1939, también en Chile, publicó Los Perros Hambrientos. En 1941, en Chile, en Santiago de Chile, su máxima novela, El mundo es ancho y ajeno. Aquí también vamos a encontrar el cuento. Los cuentos sí, pueden estar en forma escrita o pueden ser también a nivel popular, a nivel oral. Y recordemos a nuestro máximo cuentista, al gran Julio Ramón Ribeiro. Él va publicando cuentos desde 1954 hasta su año de muerte, 1994. Publicó bajo la forma de libros y además de manera suelta, y otros están inéditos, ¿no? Por consiguiente, sus cuentos fueron reunidos en 4 tomos, que lo comenzó a publicar en 4 tomos, y ¿cómo lo llamó? La palabra del mudo. Por tanto, aquí hay que recordar a nuestro gran Julio Ramón Ribeiro con su reunión de cuentos, La palabra del mudo. Aquí también agreguemos la tradición. ¿Podemos decir que en el Perú somos campeones mundiales en la tradición? Sí. El gran tradicionista, el mejor de todo el mundo, es peruano. Nuestro Ricardo Palma con tradiciones peruanas. Agreguemos aquí también la fábula. La fábula. Y recordemos a un gran fabulista peruano, más conocido como poeta, es arequipeño, el poeta Mariano Melgar. En plena época de dominación española, Melgar escribió poemas y también fábulas contra España. Por ejemplo, su fábula El cantero y el asno. La fábula, aquí también recordemos las memorias. ¿Qué son las memorias? Cuando el autor cuenta su propia vida de manera abundante y detallada. ¿Cuáles son las memorias de nuestro Premio Nobel de Literatura? O sea, de nuestro gran Mario Vargas Llosa, El pez en el agua. ¿Y cuáles son las memorias del Premio Nobel 1971, es decir, de Pablo Neruda? Confieso que he vivido. Y las memorias de mi paisano Ciro Alegría, Mucha suerte con harto palo. Pasemos ahora sí lo que es a la épica. En la épica tenemos la epopeya. La epopeya también es solamente escrita. Y ahí revisaremos a Homero, la Ilíada, la Odisea. Revisaremos a Virgilio, la Eneida. Trabajaremos también al gran Dante Alighieri, la Divina Comedia. El Cantar de Gesta. Ya hemos mencionado a España con el Cantar de Mio Cid. Vamos al teatro. En el teatro, por ejemplo, la tragedia, las tragedias, obras teatrales con final terrible. Vamos a Grecia. Por ejemplo, el autor Sófocles con su gran tragedia Edipo Rey.
hay también comedias. Sí, el mayor comediógrafo de todos los tiempos es francés. Es llamado sobre todo por su seudónimo, Molière, con su gran obra, con su gran comedia, El avaro. También hay dramas. También están los dramas, el drama. En el Perú, por ejemplo, la obra Ollanta es un drama. O también una obra que revisaremos, el drama que refleja nuestro mundo actual, a pesar de haber sido publicado en 1879, el drama Casa de Muñecas de Enrique Ibsen. Recordemos por aquí el ensayo. Y hay más formas escritas. Vamos con un gran ensayista peruano, moqueguano, José Carlos Mariátegui. ¿Y cuál es su obra más destacada? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ahora, si nos centramos en la literatura popular, para observar su difusión, sus autores y su valoración. ¿Cómo se difunde esta literatura si es que es oral? Se difunde, por ejemplo, de padres a hijos. Los padres a veces contamos a nuestros niños historias sobre duendes, pistacos, encantos, en fin. Los abuelos a los nietos. O a veces va uno a una fiesta de un pueblo y ahí la gente tiene sus canciones, sus coplas y uno lo va asimilando. Ese mecanismo se denomina la tradición oral, es decir, de generación en generación. Luego vamos ya a sus autores. Trujillo está rodeada por literatura del pueblo, ¿sí? ¿Quién es el autor de la leyenda del Cerro de la Campana en Huanchaco? ¿Quién es? No se sabe. Vamos a La Esperanza. La leyenda del Cerro Cabra, su autor, tampoco se sabe. En El Porvenir, la leyenda del Cerro Bolongo, su autor no se sabe quién es. Vamos a la capital de la fe, Otusco. La leyenda del nombre de la Virgen de la Puerta, tampoco se sabe su autor. Vamos a mi tierra, Huamachuco. La leyenda de la laguna Sausacocha, tampoco se sabe su autor. En conclusión, ¿qué? La literatura del pueblo es anónima. Sin embargo, es colectiva, ¿pero por qué? Porque se comparte de manera social y además se puede reconocer a qué pueblo pertenece. Oímos la leyenda de la laguna Sausacocha al instante que, esto pertenece a Huamachuco. Y después hay que precisar su valoración. Ya te mencioné que en el prospecto de examen de admisión, la literatura popular nada más tiene un tema. Más de 39 temas son literatura escrita y un solo temita para literatura popular. Esta literatura está marginada, está olvidada. A pesar de que ha influenciado, tiene mucha influencia en autores geniales, sin embargo, mírame, está marginada, ¿no? Vamos ahora sí a las manifestaciones. Ya saben, aquí no vamos a encontrar por ningún motivo la novela. Aquí sí vamos a encontrar cuentos. El pueblo, en las campiñas a veces, en las chacras a veces, los campesinos tienen historias sobre pistacos, encantos, sobre demonios, apariciones. Son cuentos creadas, historias por el pueblo. Aquí también vamos a encontrar las leyendas. Ya mencionamos algunas leyendas que están rodeando a Trujillo. Aquí también encontramos los mitos. ¿Cómo diferenciamos una leyenda de un mito? La leyenda va a explicar de manera fantástica ¿qué? El nombre de tal pueblo, por qué apareció tal isla, tal roca, cómo se formó esa laguna. En cambio, el mito también va a explicar, ¿pero qué va a explicar? Hechos más trascendentes, por ejemplo, cómo apareció la humanidad, cómo surgió esa cultura,
¿Qué mito explica el origen de la cultura chimú? El mito de Taikanamo. ¿Y qué mito explica el origen de la cultura lambayeque? El mito de Nailam. Aquí también vamos a encontrar también las fábulas. También hay fábulas inventadas y difundidas por el pueblo. Ciudad Alegría vivió constantemente lo que es Huamachuco, sobre todo sus primeros años. Y él ahí, por parte de los campesinos, fue escuchando ¿qué? Fábulas, leyendas. ¿Y qué hace él? Los pone dentro de sus obras. El pueblo también inventa fábulas. Aquí vamos a encontrar los refranes. Los refranes. ¿Y qué son los refranes? Vienen a ser dichos populares, pero que tienen una enseñanza moral. Veamos algunos. A camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahí está qué enseñanza. Que cuando queremos lograr un objetivo, hay que estar siempre pendientes, trabajando. No hay que distraernos, nos distraemos y otro nos puede sacar ventaja y nos puede quitar nuestra vacante en el ingreso. Vamos a otro refrán. A quien madruga, Dios le ayuda. Hay que aprovechar al máximo el tiempo, levantarse temprano. Otro, a caballo regalado no se le mire el diente. Te da un obsequio, valóralo. Es la voluntad de esa persona, es su cariño. ¿Por qué vas a estar fijando precios, cuánto costó, por qué me regaló esto? Otro refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Las adivinanzas. Pero ojo, hay también adivinanzas creadas por autores, escritas y publicadas. Eso ya será ¿qué? Será escrita. Aquí debemos considerar adivinanzas que el pueblo ha inventado y ha ido transmitiendo de generación en generación y que no aparecen en los libros. Vamos hacia la Sierra Liberteña, la siguiente adivinanza. Una vieja tintiloca con tantas tripas en la boca. Abuelo, y no lo sé, ¿qué es? Hijo, tenemos ahí la oveja, vamos a cortar su lana y ves que la lana parece como fuera tripas. Ah, ya, abuelo, o sea, la tijera. Esa adivinanza no aparece en los libros. Sin embargo, se difunde en la literatura, en el ambiente andino. En la costa, una adivinanza que no aparece en los libros. Chúpalo, chúpalo, hasta que salga pelos. ¿Qué es? El mango. No aparece en los libros, pero imagínate, desde mi época ya existía, sigue existiendo, lo siguen usando. Aquí también encontraremos las coplas. ¿Qué son las coplas? Las coplas son poemas breves, pequeñitos que el pueblo lo va cantando en sus fiestas, en sus desfiles, en sus ocasiones, en sus bailes. Hace algún tiempo estuve por Tucumé, pasaba por una cantina, entro a comprar agüita y había un cantor popular con su guitarra. Y justo comenzaba una copla para ahí los clientes. ¿Y la copla qué decía? Decía, en el norte toman la chicha en poto, en el sur toman la chicha en vaso. ¿Qué tal si hacemos el cambiazo? Yo te doy el vaso y tú me das el. Mira, en las coplas a veces está la picardía. O también recordemos a Ricardo Palma que recoge coplas de su época, coplas de Lima. Por ejemplo, una copla antisuegras. Ahí va. Si tú no quieres suegra, yo sí la quiero. Para cuando falte leña, echarla al fuego. Luego de las vertientes de la literatura, vamos ya a las funciones. Pero fíjate acá, vamos a encontrar una función principal y además funciones complementarias. ¿Cuál es esa función principal que cumple cualquier obra? El autor escribe una obra y esa obra ya automáticamente nace con esa función. La función estética o también llamada poética.
Lo encontramos en cualquier texto literario, en una leyenda, en una adivinanza, en un cuento, en una tragedia, en una novela, en un cuento, en fin, es inmanente a la literatura. ¿Y por qué? Porque todo texto literario que se propone despertar en el lector o en el oyente la sensación de belleza para decir, me gustó, está bonito, está chévere, me encanta. Ahora sí vamos ya a las funciones complementarias. El autor, si considera también, puede darle a esa obra otras funciones, otros roles. Veamos por aquí algunas funciones complementarias. Tenemos la función social. Hay autores que dicen, mi obra debe reflejar los problemas que están afectando a mi ciudad, a mi país, al mundo. Voy a reflejar la contaminación ambiental, la corrupción política, la miseria, el caos vehicular, los problemas sociales. Esa obra que cumplirá la función social. Y aquí tenemos la novela El mundo es ancho y ajeno. ¿Y por qué esa novela refleja o manifiesta la función social del arte? Porque ahí hay problemas sociales de esa época, del siglo XX, de la mitad del siglo XX. Encontramos que de cómo los hacendados quitaban tierras a los campesinos pobres. Y también encontramos la injusticia contra los campesinos. Por tanto, aquí vamos a encontrar las injusticias contra los campesinos. Vamos ahora sí a la función ética. Hay autores que dicen, voy a reflejar las conductas negativas, las inmoralidades de los habitantes de mi país, de mi región, del mundo. Esa es la función ética, reflejar la inmoralidad. Y aquí tenemos, en el Perú, Ñacatita, su autor Manuel Asensio Segura. Esta obra es comedia, tiene actos, tiene escenas, tiene diálogos. Y en Ñacatita, ¿qué encontramos? Que se muestra a los peruanos como típicamente, ¿qué? Chismosos. Aquí está la chismosería, el afán por el chisme, ¿no? Encontramos también ahí la falsedad religiosa, como diciendo que los peruanos que únicamente somos religiosos nada más de palabra, de actos nada, ¿no? Pero ojo, jóvenes, ojo, una obra literaria, aparte de tener obligatoriamente la función estética o poética, puede tener varias funciones complementarias. Por ejemplo, en la novela El mundo es ancho y ajeno, aparece un abogaducho, Bismarck Ruiz. Él es pagado por los campesinos para que lo defienda. ¿Y qué? No tomó interés en ese caso, lo dejó que pierdan los campesinos. O sea, le faltó responsabilidad para hacer bien su trabajo. También está en esta novela la función ética. Sin embargo, ya saben que vamos comentando sobre todo una de las funciones que más resaltan. Luego tenemos la función ideológica. El autor también tiene creencias, tiene formas de concebir el mundo, la sociedad, la vida. Es decir, tiene ideología o ideologías. Y esas, si él quiere, puede transmitirlas a través de su obra. Hemos revisado de manera ligera Crimen y Castigo. ¿Y qué dijo Dostoyevsky? En esa novela voy a presentar por un lado la teoría del superhombre, esa ideología, y la voy a cuestionar, la voy a criticar. Y también voy a presentar ¿qué? La ideología llamada cristianismo, una ideología religiosa, y a esa la voy a exaltar, la voy a proponer como la correcta para la humanidad. Veamos por aquí un caso peruano, ya mencionado, el gran ensayista, el gran ideólogo, José Carlos Mariátegui. Mariátegui, ¿qué fue? ¿Aprista? ¿Socialista? ¿Existencialista? ¿Pragmatista? No. Él fue socialista, fue marxista. Y él mismo, ¿qué dice en el prólogo a sus 7 ensayos? Señores, voy a emplear aquí mis ideologías. En cada ensayo estará mi concepción del marxismo, mi concepción del socialismo. Por tanto, Mariátegui, ¿qué
hizo? Utilizó sus libros, sus obras, para transmitir sus ideologías. El socialismo, el marxismo. Vamos ahora hacia un francés, a Paul Sartre, la náusea. Sartre ideó toda una visión del mundo llamada existencialismo. Y él, a través de sus obras literarias, difunde su posición filosófica. Y en la náusea que vamos a encontrar su ideología filosófica, el existencialismo. Seguimos con las funciones de la literatura. Y por aquí tenemos una función de la función esteticista. Podemos decir que la función esteticista se opone a la función social, a la función ética y a la función ideológica. Porque, ¿qué dicen los autores que asumen esta función? Ellos dicen, ¿saben qué, señores? En nuestras obras no hay que reflejar problemas sociales. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a reflejar la inmoralidad de las personas? No, eso para los pedagogos, para los educadores. ¿Para qué vamos a reflejar las ideologías? No, cada quien tiene su forma de pensar. Hay que basarnos en la fantasía, en los sentimientos, en el juego con las palabras. Por consiguiente, cuando en una obra no encuentras ni la función social, ni ética, ni la función ideológica, estamos ¿qué? En la función esteticista. Por ejemplo, tenemos ahí el libro Ficciones de Jorge Luis Borges, en donde destaca ¿qué? Destacan los cuentos de fantasía. Vamos a la función lúdica. Etimológicamente, lúdica proviene de ludos, ludo, que significa ¿qué? Juego, recreación. Si es que tú como lector lees obras para recrearte, estás dándole aquí a la literatura, dándole la función lúdica. Pero ojo, ahí dependerá de cada persona. Sin embargo, hay autores que a su obra la organizan para que cualquier lector, quiera o no, entre en un proceso de recreación, de diversión. Y tenemos aquí el poema Retrato de un mexicano que es Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. ¿Premio Nobel en qué año? Grabando, ¿eh? Premio Nobel 1990. Tenemos aquí el poema Retrato. Ese poema, ¿en qué aspecto tiene componentes lúdicos? Es que ese poema se presta para ser leído de diversas maneras. Lo podemos leer de manera tradicional, o sea, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Al mirarme a mí, tú te miras a ti. Un momento, ¿qué tal si lo leemos a la inversa? De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. A ti te miras, tú a mí al mirarme. ¿Qué tal si lo leemos desde el centro hacia los costados? Tú, al mirarme a mí, te miras a ti. Un momento, del centro pero de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Tú, a ti te miras, a mí al mirarme. También lo podemos leer en zigzag y más posibilidades, ¿eh? Por tanto, este texto, quiera o no, nos somete a un proceso lúdico. Vamos a otra función, a la función evasiva. Evadir significa escapar, salirse, ¿no? Fugarse. Hay autores que ven que su época tiene un montón de problemas sociales y que dicen no voy a reflejar el presente porque me aturde, ¿no? Me conmociona mucho. Al diablo con el presente. Mejor voy a reflejar el pasado. Y tenemos en el Perú Ricardo Palma. Él vivió momentos terribles del Perú. Vivió la guerra contra Chile. Vivió la posguerra contra Chile. Vivió el segundo militarismo. Y lo refleja poquísimo. ¿Qué más refleja él? La colonia. O sea, él fue evasivo en el tiempo. Más que el presente, prefiere el pasado. Evasivo temporal. Hay autores que dicen no. El presente sí me gusta, pero no el presente de mi ciudad.
o de mi país. Mejor voy a reflejar que temas de otros países, de otros continentes, de otras ciudades. Y tenemos en Nicaragua el autor Rubén Darío con su obra Azul. Él es nicaragüense. Vamos al libro Azul, que tiene cuentos y poemas, y esos cuentos y poemas no reflejan su patria, reflejan temas de París, de Roma, de Grecia, de China, de Alemania, etc. Pero no reflejan su país. O sea, en este libro, Rubén Darío, ¿qué fue? Evasivo en el espacio. Tenemos por aquí la función trascendental. Hay autores que consideran que ciertos libros tienen un fundamento sagrado, que o bien han sido creados por inspiración divina o condensan la presencia de Dios. Si es que tú ves a una obra como sagrada, por tanto que le estás dando la función trascendental. Culturalmente, para nosotros cristianos, ¿qué? La Biblia para los cristianos. Si tú fueras árabe, ¿cuál sería de preferencia tu libro sagrado? El Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Vamos a otra función, la función catártica. Esta función fue teorizada por los griegos. Para ellos la función catártica era inmanente, era siempre presente, ¿dónde? En las tragedias. Para los griegos las tragedias deberían conmocionar al lector, impactarlo. ¿Para qué? Para que sus sentimientos negativos salgan, se libere, se purifique. Pero eso era una visión griega, ¿no? Ahora sí, vamos a lo actual. En la actualidad, ¿cuándo se considera que una obra cumple la función catártica? En ese caso ya depende del lector. Si es que tú vas leyendo una obra y esa obra te va alegrando, te entristece, te enfurece, te vas emocionando con la obra, se dio la función catártica. Si tú lees una obra simplemente por obligación, por cumplir un puntaje, una nota, no se dio esa función. Esa función actualmente depende de ¿qué? Depende del lector. Tenemos luego la función planificada. Sucede que hay a veces instituciones o estados que definen objetivos para la literatura, a tal punto que no hay plenamente libertad creativa para los autores. Si es que un estado planifica, propone objetivos, metas para la literatura y los impone al escritor, hablamos de ¿qué? De la función planificada, que lo podemos hallar en Cuba y en Corea del Norte. En esos países que la literatura debe reflejar, debe impulsar la revolución socialista. Si es que no lo hace, es marginada y hasta a veces el autor puede ser enjuiciado y hasta encarcelado a veces. Y tenemos, por último, en las funciones, la función cognoscitiva. Uno puede leer una obra también para extraer conocimientos. Si tú lees la mejor obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, tú puedes aprovechar esa obra para ir sacando conocimientos históricos, filosóficos, hasta religiosos. Tú quieres comprender los postulados básicos de la filosofía medieval, ¿dónde lo vas a encontrar? En la Divina Comedia. Tú quieres conocer elementos geográficos de la libertad de nuestra región. ¿Qué puedes leer? La Serpiente de Oro. Ahí vas a encontrar detalles de ¿qué? De la ubicación de un gran río, el río Marañón, que pasa por Bolívar y Patás. Vamos a la parte final de esta sesión, a un elemento que se corresponde con la forma de una obra literaria, las especies descriptivas. Y antes hay que recordar qué es una descripción. ¿Qué es una descripción? Es un texto que va a caracterizar sobre todo a personas, animales, espacios, en fin. Y los textos descriptivos también tienen clases. ¿Y cómo las llamamos? Las especies descriptivas. Veamos las recurrentes en la literatura. Tenemos la topografía. Aquí aparece
el componente topos, que significa lugar, espacio, ambiente. Por consiguiente, ¿qué será una topografía? Será aquella especie que describe lugares, tal vez un paisaje, una plaza de armas, una ciudad, un colegio, en fin. Lugares. Luego tenemos la prosopografía. Describe la parte física de una persona. Por ejemplo, su tipo de cabello, largo, corto, castaño, negro, en fin. Su vestimenta, usa pantalón, usa camisa, usa polo, ¿qué? Su contextura, es flaco, en fin, normal, en fin. Su tipo de piel, es cobrizo, es blanco, es moreno, ¿cómo es? Su estatura, es alto, es bajo, en fin. Si comenzamos a describir la parte física de una persona, su forma de caminar también, su forma de observar, ahí estamos en la prosopografía, la parte externa, la parte física. Pero también podemos caracterizar tu conducta, también tu moral. Y ahí estamos ya en la etopeya. Si mencionamos tus valores, tu carácter, cómo te comportas, tus acciones negativas o antivalores, tus preferencias, tus fobias, tus sentimientos, estamos en la etopeya. No olviden, se proyecta a lo psicológico y a lo moral. Luego tenemos el retrato. Si nosotros decidimos mezclar, sumar prosopografía más etopeya, mezclarlas, da como resultado el retrato. ¿Qué es el retrato? Describir a una persona en su parte física y también en su psicología, también en su conducta. Tenemos por aquí la caricatura. Si describimos a alguien y lo exageramos, nos burlamos de esa persona, ahí estamos en la caricatura. Tiene que ver con la exageración, muchas veces con la burla. Y observa, aquí de por medio estamos ya mencionando una figura literaria, exageración, hipérbole. La caricatura se basa en la figura literaria llamada hipérbole. Tenemos el paralelo. A veces podemos comparar personas, comparar lugares, comparar animales. Esa comparación se denomina paralelo. El paralelo es comparativo. La crinografía. En algunas ocasiones debemos describir minuciosamente objetos. Describe tu reloj, describe esa insignia, describe tu celular. Descripción de objetos. En algunas ocasiones hay que describir las costumbres actuales de un pueblo. Te dicen, describe las costumbres principales de tu ciudad Trujillo. El carácter, las costumbres. Pero también podemos describir una sociedad, una ciudad, un lugar en función a su desarrollo histórico. Te dicen, describe a Trujillo en la época de la colonia, describe a Trujillo en la época de la independencia, describe a Trujillo en el siglo XX. Describir una sociedad en cierto momento de su historia, eso se denomina cronografía, una sociedad en cierta etapa de su historia.